¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Learning with Style. En esta ocasión es un video muy corto, le puede servir a cualquier persona, pero es más un video que le estoy realizando a los que son mis alumnos, en los cuales para el caso de algunos exámenes en donde no tenemos oportunidad de estar enviando a lo mejor nuestro archivo o que simplemente no se les solicite que entreguen el archivo o impresiones de pantalla. Entonces hay una forma en la cual, a pesar de que sea de opción múltiple, nosotros podríamos, en dado caso, dar una respuesta utilizando el programa de SolidWorks. Y ese es el caso, por ejemplo, cuando ustedes hacen el examen de certificación. Ustedes en la misma página de SolidWorks o pueden buscar también en internet algunos ejemplos del examen de certificación, y una de las formas es de que les pongan una pieza, la llevan a cabo y posteriormente les dicen, ok, asígnale tal material, calcula a lo mejor su masa o calcula el volumen o calcula alguna otra cosa, y las respuestas van a ser de opción. Entonces, para saber cuál de esas es de que ustedes hagan realmente a medida y tal cual como deben de hacerse las piezas, y con eso se cierran las opciones tremendamente. Entonces vamos a aprender cómo llevar a cabo la asignación de un material y posterior el cálculo de lo que nos va a interesar únicamente, que sería la masa y el volumen. De igual manera, puede que en los exámenes nos pregunten, dame la masa o dame el volumen o inclusive dame la densidad, si yo los quiero en determinadas unidades y ustedes estuvieron trabajando a lo mejor en otra. Vamos a empezar. Entonces, suponiendo que ustedes ya hubieran diseñado cualquier pieza, aquí yo tengo un vaso que supuestamente es de plástico, en el cual se le pegaron algunas etiquetas, algunas calcomanías, en términos del programa de Solid, tanto en la parte longitudinal como en la base del mero vaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues la asignación de material, posteriormente el cálculo, y por último, ya es caso muy específico de mis alumnos, le vamos a agregar algo para ir personalizando los diseños y evitar que las personas que no les gusta trabajar, que no le echaron ganas durante el curso, posteriormente les digan, ay no, pues sabes qué, pásame la respuesta, ¿sale? Entonces vamos a checar primero cómo vamos a adicionar el material. Entonces, teniendo ustedes su pieza, la que sea que ustedes tengan, yo no les digo ahorita cómo vamos a hacer este vaso, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, en el gestor de diseño Feature Manager tenemos aquí un renglón que dice material y dice sin especificar. Si nosotros damos clic secundario, vamos a irnos a la primera opción que dice editar material, y ahí tenemos una gran librería que SolidWorks nos ofrece para diferentes materiales, desde los que están dentro de la DIN, para el caso de los metales, pero nosotros también vamos a tener algunos que son del mismo programa de SolidWorks, en el cual tenemos desde aceros, hierros, aluminios, cobre, titanio, zinc, otras aleaciones plástico, etcétera, etcétera, etcétera. O inclusive hasta si nosotros queremos personalizar algún material, es decir, tomamos como base alguno de los existentes y empezamos a hacer algunas modificaciones de solo alguna de las propiedades, es decir, que se parezcan mucho, ¿vale? Entonces, si ese vasito lo imaginamos que es de plástico, nosotros tenemos las opciones aquí de plásticos. Vamos a desplegar y nos vamos a dar cuenta que existen una gran variedad todavía de diferentes tipos de polímeros, dentro de los cuales, no sé, yo por ejemplo voy a utilizar aquí PVC rígido. ¿Y qué es lo que puedo checar ya cuando he elegido algún material? Pues para empezar, cómo quiero las unidades en el sistema métrico, en el sistema inglés, y dentro del métrico todavía tengo para elegir diferentes opciones. Entonces, suponiendo que
que fuera en IPS, en el sistema inglés, pulgada, libra, segundo, o que nosotros eligiéramos, por ejemplo, en el sistema métrico newtons metro cuadrado, en pascales. El que ustedes gusten, nada más les digo, es un video en el cual nosotros vamos a aprender cómo asignarlo. Podremos observar cuáles son algunas de las propiedades que tiene al menos el PVC rígido. El módulo elástico, tenemos el valor, las unidades, el coeficiente de Poisson, el módulo cortante, densidad de masa, etcétera, etcétera, ¿no? Para lo cual nosotros ya elegido algún material, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero le tenemos que dar a aplicar y después ya le damos encerrar. No porque hayamos dado clic para seleccionarlo, ya se le va a asignar el material a nuestra pieza. Entonces le damos primero aplicar y en automático en nuestro gestor de diseño aparece el cambio en el nombre. Aquí dice PVC rígido. Ya después de eso ya le podemos dar cerrar. Entonces, si ustedes tenían alguna apariencia, como es el caso que yo tenía en el vaso, yo tenía una apariencia de un plástico. Aquí en estas de color, nos vamos después a la parte de plásticos. Finalmente, yo tenía seleccionado no sé qué tipo de plástico, pero le daba una apariencia de color crema, ¿sale? Sin embargo, nosotros ahorita al momento de asignar un material, la apariencia de ese material va a cambiar dependiendo de cómo sea ese material. Es decir, el PVC rígido, pues bueno, ahorita nos los pone en color blanco y al menos nos respeta la parte de las calcomanías, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe de hacer ahora como para poder saber cuál es la masa y cuál es el volumen? En este caso, dentro del cintillo o barra de herramientas, nosotros tenemos la pestaña de calcular. Dentro de calcular, nosotros nos vamos a ir al de propiedades físicas. Le vamos a dar un clic. Y ahí nosotros, asignado ese material, aquí como es el único sólido que tenemos abierto, por eso dice vaso, no hay algún otro sólido, sino que lo que tendremos que hacer, seleccionarlo, borrarlo y posteriormente, si tenemos más de una pieza, podríamos, o más de un sólido más bien, podríamos seleccionarlo de acá de nuestro árbol para que nos aparezca, ¿no? Como es el único sólido, en este caso, el que aparece por default. En esta parte, aquí abajo vemos propiedades de masa del vaso, etcétera, etcétera, y vemos la densidad en gramos por milímetro cúbico, la masa en gramos, el volumen, y esto es lo que nos va al menos a interesar ahorita, y sobre todo a los que sean mis alumnos. Ahora, si yo quiero responder en un examen que sea de opciones, de diferentes opciones, ¿qué más necesitaría hacer? Verificar que las unidades en las cuales me están mostrando sean realmente las que yo requiero. Entonces, si no, me voy a la parte de opciones y fíjense, aquí dice utilizar configuraciones del documento. Yo lo tengo trabajado en milímetros gramos segundo. Sin embargo, está la opción de utilizar configuraciones personalizadas, dentro de las cuales yo podría cambiar las unidades de longitud, y tengo todos estos en el sistema métrico, en el sistema inglés. Puedo cambiar también la parte de la masa, puedo cambiar las unidades de volumen, ¿vale? E inclusive puedo cambiar las decimales. Voy a hacer un ejercicio para que se vea claro. La masa ahorita está en 291 gramos, el volumen está en 224.241.09 milímetros cúbicos, ¿vale? Y la densidad ahorita dice que es 0.00 milímetro cúbico. Lo voy a cambiar, por ejemplo, para que sean la longitud en metros, la masa en kilogramos y la unidad de volumen en metros cúbicos. Milímetros, acá está, metros cúbicos. Le damos a aceptar y en automático cambia. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ahora el volumen nos sale en 0. Pues me voy nuevamente a opciones y le puedo aumentar el número de decimales, por ejemplo, que sea 6, ¿vale?
pues ahí yo ya tengo, ahora sí ya mostrado, no es que tenga un volumen 0, nada más que por el orden de las unidades, pues era una magnitud demasiado pequeña. Así es como ustedes van a calcular sus propiedades. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, para este ejercicio que yo ya había llevado a cabo con anterioridad, le cambio en la operación de vaciado y la edito teniendo que era 3 milímetros, ¿vale? Entonces ahí lo voy a cambiar, por ejemplo, ahora a que sea, aquí de 1 milímetro, es decir, no, lo tengo que hacer ligeramente más grueso porque los redondeos que yo había manejado con 1 milímetro me va a causar un error. Entonces le doy en aceptar, ya está más grueso y nuevamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Irme a calcular en sus propiedades físicas para ver si cambió, y efectivamente veo que las magnitudes ya son otras. Si yo, por ejemplo, recuerdo que estaba en milímetros, en gramos, y aquí era milímetro cúbico, ahorita le voy a dejar todo ese número de decimales, pero vemos que ese aumento era 200 y tantos gramos, ahora son 382, ¿vale? Así es como podemos ver. Ahora, siguiente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para empezar a personalizar? Yo en los exámenes luego les digo, al momento de llevar a cabo tal número de croquis, en ese croquis inserta tu nombre, ¿no? Voy a suponer que yo en esta cara voy a crear un nuevo croquis, control 8, para que sea normal A, y le voy a agregar mi nombre. Ahorita voy a utilizar uno ficticio, ¿sale? Entonces en el cintillo de croquis tengo uno que dice texto, lo activo y aquí en el Property Manager, en el texto, voy a poner, por ejemplo, Abel Salazar, ¿qué será? Gómez. En automático lo pone en donde está el origen de ese croquis. Sin embargo, yo le puedo poner aquí en curvas. Bueno, puedo dar diferentes clics. Imagínense que aquí, ahorita no se alcanza a ver, pero luego se le dibuja un puntito y es justo en la esquina inferior izquierda, en la cual, en donde yo doy clic, se mueve ese nombre, ¿vale? Por ejemplo, que ese fuera mi supuesto nombre. Pero si yo no lo quiero ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Le doy clic en curvas y entonces le digo, pues quiero ocupar la curva de este croquis y ya me lo acomoda. Si no me gusta cómo se ve ahí, entonces yo todavía le puedo cambiar para que esté alineado hacia la derecha, que esté centrado o simplemente que esté justificado, ¿vale? Ahí, por ejemplo, la parte de la Z y la A ya queda muy próxima. Yo podría, por ejemplo, ponerle unos 3 puntitos. Ahí está, para que se empiecen a separar un poco, ¿vale? Dicen, bueno, pues no me gustó el tamaño o no me gustó el tipo de letra, entonces le dan clic en utilizar fuente del documento. Nos vamos a darle clic ahora en donde dice fuente. Y entonces ahí me da una serie de opciones, por ejemplo, para cambiarle el tipo de letra. Me da el previo nada más con estas letras que vienen aquí, A, B, Y y Z. No es de que vaya a cambiar de manera automática el previo. Lo puedo poner en cursiva, etcétera, etcétera. Y dependiendo del croquis, hay ocasiones en donde sabemos las longitudes o los diámetros, lo que ustedes quieran, y entonces nos conviene cambiar por unidades, por ejemplo que sea de 4.5, le doy a aceptar, se cambia el tipo de letra, se cambia inclusive el tamaño. Si no me gustó, porque todavía digo, no, pues puede quedar todavía más grande el tipo de letra, ¿no? O simplemente no les gustó que sea por unidades, es decir, por el tamaño de la letra, sino que sea por puntos porque están más acostumbrados a hacerlo por puntos, pues bueno, le dan en esta opción. Si lo quieren subrayado, si lo quieren tachado, etcétera, etcétera, ¿no? Suponiendo que así ya haya quedado y ya. ¿Qué es lo que más les puedo llegar a pedir? Una impresión de pantalla, por ejemplo, de esta.
Y por último, si ustedes lo quieren emplear en algo, en los exámenes luego lo voy cambiando, les puedo llegar a decir, ok, no solamente generes un croquis con tu nombre, sino también o lo extruyes para generar material o lo extruyes para realizar un corte. Suponiendo que fuera para este vaso una especie de sello, y le pongo extruir corte. Aquí ahorita por default me da 10 milímetros, sin embargo, para los espesores que ustedes vieron que estaba manejando, que era 4 milímetros, lo traspasaría y se saldría el líquido, para lo cual entonces nada más lo voy a dejar de un solo milímetro el espesor. Le doy en aceptar y ya quedó, ¿vale? Entonces es así como nosotros podemos ver que realmente llevó a cabo el corte de cada una de las letras que conforman al nombre de la alumna o del alumno. Entonces espero que este video corto les sirva, inclusive por la primera parte de la edición y cálculo para conocer algunas de las propiedades físicas de sus piezas, y que si ustedes llevan a cabo algún cambio, pues simplemente puedan actualizar en el cálculo, y ya con eso les va a servir, sobre todo cuando lleguen a hacer el examen de certificación. Por favor, si no te has suscrito, hazlo en este momento. Si crees que es de utilidad para otras personas, compártelo. Y si te gustó, dale un pulgar arriba y nos vemos para otro video. Hasta luego.